Buenas noches, soy Ramiro Avendaño. Hoy en Personajes, la senadora Paola Holguín, precandidata por el Centro Democrático a la presidencia de la República. Senadora Paola, bienvenida a Personajes de Noticentro 1. Muchas gracias, doctor Ramiro. Un placer enorme estar con usted y con la audiencia. Gracias por venir aquí. Tu moto, tu discurso de campaña, pero además lo que has hecho a través de los años ha estado muy ligado con los temas de seguridad, democracia, libertad. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo ahora y cómo lo ves hacia adelante. Sí, yo creo que nosotros hoy tenemos muchos retos como país. Un primer reto enorme es volver a fortalecer la democracia, la institucionalidad, la división de poderes. Lamentablemente este gobierno ha fracturado mucho esos que son pilares fundamentales, la libertad de prensa, la libertad de empresa. Entonces, nuestra obsesión es recuperar todo esto, poder inocular en el corazón de los colombianos las ideas de que hay unos temas que no son negociables. La democracia no es negociable, la propiedad privada no es negociable, la libertad de empresa, la libertad de prensa no son negociables. Y a partir de ahí empezar a promover que dejemos atrás el radicalismo ideológico y con sensatez empecemos a resolver una serie de crisis que este gobierno no solucionó, sino que agravó. La crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis pensional, la crisis laboral, la crisis económica. Entonces la idea un poco es invitar a los colombianos a que nos unamos y pensemos cuál va a ser el plan de choque. Porque no nos podemos quedar simplemente en la crítica a lo que ha hecho mal el actual gobierno. Ellos se van el 7 de agosto del 26. ¿Qué va a pasar a partir de ese día? ¿Cómo vamos a empezar a recuperar a Colombia para que pueda hacer lo que merece, el país que merece? Senadora, el ex embajador Roy Barreras dijo específicamente sobre justamente de esa salida del 7 de agosto del 26, que no podía ganar la derecha porque si ganaba la derecha todo iba a estar peor y de alguna manera habló de que vendría violencia. Yo creo que lamentablemente la estrategia de este gobierno y la estrategia de Roy Barrera es tratar de meternos en una democracia bajo chantaje y es o pasan mi reforma a la salud o asfixio a las EPS para obligar a pasarla. O pasan la reforma educativa o empiezo a asfixiar y no les hago la transferencia de los recursos necesarios. O se estatizan el sector energético y de servicios públicos o no les pago los subsidios, no les pago la opción tarifaria. Todo es chantaje. Y yo creo que eso demuestra lo malo que es este gobierno, lo perversas que son sus reformas, porque si de verdad fueran tan buenas se defenderían con argumentos. Aquí no hay argumentos para defender las reformas o para que ellos se mantengan en el poder. Entonces, ¿a qué acuden? A la amenaza de violencia, vandalismo y terrorismo. Si no me aprueban la laboral, volvemos a un estallido social. Si no nos vuelven a elegir, entonces va a venir violencia. Este país, yo creo que ellos se han equivocado en la lectura que han hecho de Colombia de los colombianos. Este no es un país de cobardes, este es un país de valientes. Y nosotros entre vivir en democracia y libertad o vivir bajo la amenaza y el chantaje del petrismo, vamos a elegir democracia y libertad. Senadora, es evidente que el país tiene un camino largo por recorrer y que no es nuevo para llegar a donde queremos que esté. ¿Cuáles son las reformas que sí necesitan los colombianos? Sí, lo primero que tenemos que tener claro es Colombia no puede esperar que venga un Mesías y resuelva todo. Colombia necesita ciudadanos valientes que entendamos que este país lo vamos a rescatar entre todos. Hay unas reformas de fondo que son urgentes. Por ejemplo, necesitamos una ley de seguridad y defensa. Nosotros no podemos seguir teniendo políticas de seguridad que sean de gobierno. Tiene que ser una política de Estado con una visión de largo plazo. Y eso va unido a una serie de reformas adicionales, la reforma al sistema penitenciario y carcelario, la reforma a la justicia, porque un país con estos niveles de impunidad, usted puede tener la mejor fuerza pública, pero sigue siendo caldo de cultivo para la violencia del crimen. Nosotros tenemos que convertir las cárceles en lo que tiene que ser, que son unos centros para pagar unas penas, pero también para resocializar. Hoy no cumplen esa función. Eso obliga a reformar, por ejemplo, el IMPEC. Nosotros necesitamos una extinción de dominio express.
porque un centro de gravedad para debilitar las estructuras criminales son las finanzas. Por otro lado, necesitamos reducir el tamaño del Estado. Colombia no es viable con un Estado como el que tenemos hoy, que no trabaja por resultados, que estamos llenos de burocracia, donde pareciera que hay duplicidad de funciones, hay un montón de entidades haciendo lo mismo. Le voy a poner el ejemplo más tonto. ¿Qué hace Prosperidad Social? Se supone que ayuda a superar la pobreza y la inequidad, entonces ¿para qué el Ministerio de la Igualdad? Y eso pasa con una gran cantidad de entidades. ¿Usted para qué abre la embajada de la FAO si tiene embajador en Italia? Puede ser concurrente. Entonces hay que hacer una gran reducción del Estado, tenemos que apostarle a la tecnología. Los gobiernos, los estados que han logrado más digitalización son más pequeños y menos corruptos. O sea, una estrategia clave para acabar la corrupción es la digitalización. A eso no podemos renunciar. Hay otra tercera reforma clave. Tenemos que bajar impuestos. Nosotros necesitamos urgente una reforma tributaria que facilite la forma de tributación, que baje impuestos, que eso nos permite bajar evasión, elusión, atraer inversión. Y la gente le dice a uno, ¿cómo baja impuestos? Pues si hay un estado más pequeño, nosotros no necesitamos recaudar más. La plata sirve más en el bolsillo del trabajador o del empresario para que su empresa crezca y se fortalezca que en el bolsillo del Estado. Entonces, hay una serie de reformas que hay que hacer. Nosotros vamos a llegar también con un paquete de decretos que el presidente puede de manera inmediata derogar o modificar, porque no hay tiempo que perder. Nosotros lo que hemos pedido a cada sector es, venga, háganos una lista de chequeo con lo urgente para poder reactivar rápidamente todos los sectores y el país. Senadora, la reforma laboral en sí mismo, tal como la han planteado hasta ahora, ¿qué problemas resuelve y qué problemas crea? No resuelve nada. Colombia es un país que hoy tiene un 9.6% de desempleo y como un 57.2% de informalidad. Es decir, significa que la mitad de las personas no están... Más de la mitad de las personas no les sirve para nada la reforma porque son informales. A la señora que tiene su peluquería en su casa, que tiene la venta de arepas, de frutas en la calle, a los pequeños tenderos, ellos no son formales. Entonces, ¿a ellos quién les va a pagar la extra, la dominical? No se benefician. 13 millones de trabajadores informales en Colombia no se benefician con nada. Casi 3 millones que no tienen empleo tampoco, porque una reforma que tiene sobrecostos y rigideces lo único que hace es alejar la posibilidad de generar empleo, alejar la posibilidad de formalización. Esta tiene otro veneno, acaba el contrato sindical. Hay muchas empresas en Colombia que han logrado una relación fraterna entre el trabajador y el empleador a través de esta forma de contratación. La tiene, por ejemplo, Compañía de Empaque, Leonisa, muchas empresas. Pero hay otro tema adicional. El Banco de la República ha dicho que se pierden más de 450.000 empleos. Ahí uno encuentra paradójico que el gobierno diga, es que esta es una reforma para los trabajadores, para la dignidad. ¿Qué más indigno que dejar 450.000 personas sin ingreso? ¿Qué más indigno que crear una barrera para que el que hoy es informal no se pueda formalizar? Y ahí yo le quiero decir algo a los colombianos. Las reformas requieren sensatez. Colombia es un país sobre todo de microempresas. El 85% de las empresas formales son micronegocios que tienen entre 1 y 3 trabajadores, que no pueden absorber estos sobrecostos y estas rigideces. Entonces, Colombia pareciera que va en contravía del mundo. En el mundo hoy lo que hay es más flexibilidad, lo que hay es menos sobrecostos. Y aquí lo que se quiere es sobrecostos, hacer más rígido el sistema y eso genera más desempleo. Les pongo un ejemplo básico. El recargo de festivos. Colombia es el segundo país de la región con más festivos. Chile es el primero, tiene 19. Colombia el segundo, tiene 18 festivos. ¿Cuál es la diferencia? El recargo en Chile es del 30%. Hoy el recargo en Colombia es del 75% y lo quieren subir al 100%. Por Dios, eso no nos hace competitivos. Senadora, tocaste un punto muy importante, además que está en línea con lo que creemos en Canal 1 y es defender la sensatez. Pareciera que el Estado está lleno de cosas
antes y ahora y que se siguen creando leyes y soluciones que no están de forma sensata resolviendo genuinamente los problemas de los colombianos? Totalmente. Nosotros necesitamos un Estado chiquitico que no estorbe. Las dos funciones más importantes del Estado son garantizar seguridad y justicia. El Estado debe ser un promotor de la empresa privada, de la inversión privada, porque esa es la que genera riqueza, porque esa es la que genera empleo. Y en Colombia hacemos todo lo contrario. Crecemos el tamaño del Estado, que no genera riqueza, y asfixiamos a las empresas, que son las que permiten el crecimiento económico. Y por eso es que crecemos tan mediocremente. Nosotros no hemos logrado los niveles necesarios para poder superar la pobreza y la inequidad. Eso solo se logra cuando usted da garantías para que la inversión aumente, para que el empleo aumente, para que la formalización aumente. Solo es posible si usted dinamiza la economía. Y hoy, senadora, como está Colombia, si las reformas no son buenas, si las reformas no resuelven de forma sensata lo que los colombianos quieren, ¿para qué las están proponiendo? yo creo que es porque la estrategia del gobierno es totalmente distinta a la lógica. Ellos que buscan el decrecimiento económico, lo dijo la exministra Irene, es que la economía tiene que decrecer. Y Petro lo dijo en campaña, es que si el pobre sale de pobre se vuelve de derecha. Esta formulita que está aplicando Petro la han aplicado en muchos otros países y es que usted quiebra la economía y la institucionalidad, masifica la pobreza y convierte al ciudadano en mendigo del Estado. El ciudadano se ata al Estado y a un gobierno que le entrega unos subsidios, unas migajas, hasta que esa migaja se acaba. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Cuba, lo vimos en algún momento como un intento del kirchnerismo en Argentina. Yo creo que Colombia necesita algo totalmente diferente, más libertad. Más libertad para que la economía crezca, más libertad para que los ciudadanos desarrollen su potencial, pero eso no le sirve a este tipo de gobierno. Nuestros amigos del ICP dicen que hay que adultizar a la gente, no infantilizarla. ¿Este tipo de modelos infantiliza a las personas? Claro, porque es un Estado que te dice todo, que quiere hacer todo, que te dice qué comer. Entonces no coma eso porque eso no es saludable, no haga eso. Nosotros no necesitamos que nos traten como niños, necesitamos que nos traten como adultos, que nos permitan desarrollar todo el potencial. Además, porque Colombia tiene algo maravilloso. Este es un país de emprendedores. El segundo país del mundo con más mujeres emprendedoras es Colombia. Aquí hay un potencial, el colombiano es trabajador, es creativo, es capaz de generar riqueza. Lo que no le ha permitido hacerlo es un Estado que lo llena de trabas, lo llena de impuestos y lo quiere tratar como si fuera un niñito. No somos niños, somos adultos, somos ciudadanos libres y queremos que nos traten así. Senadora, en aspectos de seguridad, ¿las leyes están ahí y qué hace falta para que efectivamente se ejecuten? Yo creo que hace falta primero eliminar un montón de leyes que sobran, que estorban, que no son apropiadas para la realidad del mundo hoy, del país hoy. Dos, que las que sí son necesarias, pues se cumplan. Es que aquí además tenemos una extraña manía y es creer que todos los problemas se resuelven con una ley. No, los problemas los resolvemos con más libertad, los problemas los resolvemos con más sensatez. Y cuando entendamos que en este barco que es Colombia vamos todos. Y si nosotros creemos que dañando a uno salvamos a otro, estamos súper equivocados. Aquí nos tenemos que salvar todos. Aquí las oportunidades hay que generarlas para todos. Aquí la seguridad tiene que ser para todos. Y yo soy una enamorada y en eso yo le creo mucho al ICP, le creo mucho a Libertad, de la libertad. Para mí eso es clave. Libertad, un Estado más chiquito que permita más libertad, que permita más desarrollo. Muchas gracias, senadora. La pregunta del día. ¿Cree usted que el Estado debería ser más pequeño, más ágil y permitir más libertades para que los ciudadanos tomen sus propias decisiones? ¿Usted qué opina, senadora? Claro que sí, maravilloso, y ojalá todos los ciudadanos tomemos conciencia de eso. Yo a mis alumnos les decía que uno podría decir que Colombia es como un partido de fútbol, donde hay 11 jugadores de un equipo y 11 jugadores de otro. Y hay 3 árbitros y un VAR. Así es la nación. Los jugadores, los equipos son los empresarios y los trabajadores. Ellos juegan, ellos meten goles, son los que generan riqueza. El árbitro es el Estado.
No son 22 árbitros y 3 jugadores, no, son 22 jugadores y 3 árbitros, porque el Estado lo único que tiene que hacer es garantizar que se cumplan unas reglas de juego, que nadie abuse del otro, que todos estén, en eso es en lo único que todos tenemos que ser iguales ante la ley. El otro, bienvenido, porque uno en vez de luchar porque todos seamos iguales, deberíamos luchar porque haya equidad, pero no igualdad. Usted se imagina la pobre Karol G, que es una gran artista, una gran cantante, teniendo que ganar lo mismo que gano yo con esta voz de tarro. Sería nefasto. Es maravilloso que ella pueda estar donde está porque tiene unos atributos, unas cualidades, unas capacidades que yo no tengo, o que todos tengan, o que todos tengan que jugar, que los pobres James y los otros tengan que jugar como tronquitos, porque todos tenemos que ser iguales, ¿no? Podemos tener igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. Muchas gracias, senadora, por estar en Personajes de Noticentro 1.